quiero compartir con ustedes algo que tiene que ver con la creatividad y la innovación, que considero es muy importante y se enmarca en todos estos aspectos que estamos hablando y que los expositores muy a bien lo han desarrollado. La creatividad no hay que verla como ese avión, está más cerca de lo que nosotros creemos. Por eso yo dibujo ese avión allá, porque está más cerca y más fácil de alcanzar de lo que creemos. Lo importante aquí es porque hablamos de creatividad y existen muchos autores, existen diversos autores. Yo en los últimos años me he casado, por decirlo así, con dos autores que me han parecido muy interesantes. Uno, Tina Selig, que plantea desde la imaginación, pasando por la creatividad, pasando por el emprendimiento hasta llegar a la innovación como resultado final. Y el otro es un autor que hace unos 3 años me llamó mucho la atención. ¿Por qué me llamó la atención? Y esta es la historia. Resulta que toda la vida lo habíamos visto como un gurú en el tema de la innovación tecnológica. Y hace como 3 años publicó un libro muy interesante que se ha vuelto un libro de cabecera, El ADN del innovador. Y analizó y encontró que hay gente innovadora que se vuelve empresario y se vuelve muy rico. Y hay gente innovadora que no se vuelve empresario, pero son innovadores. Pero esa gente tiene una particularidad, que todo parte de la creatividad. Entonces, este autor, en el ADN del innovador, plantea cómo desde la creatividad es la base para alcanzar la innovación. Y eso lleva a un aspecto muy importante y por eso de mi charla, más creatividad, más innovación. Y junto con este autor, el otro autor, Tina Selig, de Stanford, y Clayton Christensen, se convierten como en dos grandes fundamentos que desarrolla el concepto. Pero ¿cómo llegamos a esto de ser creativos? La primera vez que empecé a hablar de creatividad, me pasó lo mismo que hace aproximadamente 20 años que empezamos a hablar de emprendimiento en esta universidad. ¿Y eso cómo se hace? ¿Y eso cómo se dirigiere? Y uno como profesor, investigador, facilitador, en vez de ser un problema, se vuelve un reto. Y hace como 4 años, no, que tienes que hablar de creatividad. ¿Y esa vaina cómo es? ¿Cómo enseñas tu creatividad? Eso no existe. Pero en ese proceso de facilitar emprendimiento, siempre hemos tenido una pregunta de investigación. ¿Cómo hago en un entorno como Colombia? ¿Cómo hago en un entorno como Cartagena que la gente emprenda? Y no emprenda por emprender, porque nuestra filosofía va a emprender, a crear empresas. Que hoy en día no es crear empresas, hoy en día es encontrar nuevos negocios. Y entonces, en ese proceso me encontré con diferentes autores y me encontré con diferentes situaciones y me encontré en los viajes que hemos hecho en los últimos 3 años, pasantía en Israel, visita al Silicon Valley, mucha estancia en Argentina, España, donde estudié mi doctorado. Y el año pasado, cuando llegamos a Stanford y vimos, y alguien dijo, un consultor muy reconocido en innovación que estaba con nosotros, hey, vamos al laboratorio de innovación de Stanford. Y cuando entramos al laboratorio de Stanford, yo dije, esto es lo que yo quiero. Y esto es lo que yo quiero. Y no es igual al de Stanford, pero esto es lo que yo quiero. Un laboratorio de innovación. ¿Y qué hace un laboratorio de innovación? Un laboratorio de innovación facilita procesos para desarrollar ideas innovadoras. Y la gente pregunta, ¿pero dónde están las máquinas? No, es que la innovación no es máquina.
Necesitamos un espacio que facilite el desarrollo de ideas innovadoras. Pero los espacios no son todos, ahí va lo otro. Y diariamente nos visitan y traemos gente de otras ciudades y viene gente del exterior que visita la universidad y siempre va al laboratorio de innovación. Y toman fotos. Y algunos profesores de afuera que llegan, esto es lo que yo voy a hacer. Pero uno con foto y con espacio no hace nada. Y les digo, está el concepto aquí en la cabeza. Un laboratorio de innovación cumple las reglas de un laboratorio de innovación. Porque si no nos quedamos en estructura. Y en estructura quiere decir que tenemos un gran carro automodelo, pero no sabemos cómo se maneja. Y ese es el reto y eso es lo que desde ese punto estamos haciendo. Podemos tener la estructura, pero si no hay personas que saben cómo se digiere y cómo se facilita, no hacemos nada. Y es por eso que nos planteamos construir nuestro propio modelo de creatividad hacia la innovación. Y lo planteamos desde dos cosas muy importantes que nos hemos encontrado. Y que la gente no es creativa hacia la innovación simplemente porque no maneja el proceso creativo. Y el proceso creativo tiene dos cosas, divergencia, y la innovación es 99% divergencia. ¿Y qué es divergencia? ¿Cuál es el objetivo de divergencia? Generar muchas ideas. Ideas alocadas. Ojo, alocadas no es loco. Como una vez, hace unos años, me dijo una gerente de una empresa importante aquí, yo no necesito operarios locos, como creyendo que creatividad es locura o innovación es locura. La gente innovadora, creativa, es más cuerda que todos nosotros. Y como digo yo, no necesitamos gente inteligente, necesitamos gente innovadora. Entonces, la divergencia juega un papel muy importante, pero todo no es divergencia, porque si nos quedamos en divergencia, nos quedamos soñando y no hacemos nada. Por eso es que tenemos que entrar a convergencia. Y convergencia es el 1%. ¿Y convergencia qué es? Simplemente tomar decisiones. ¿Basados en qué? Basados en los criterios que uno decida qué hacer. En ese proceso, si nos quedamos solo en divergencia, entramos a la tierra del bla, 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 como lo llamo yo. ¿Y cuál es la tierra del bla, bla? Lo que pasa en regiones como las nuestras. Todo el mundo habla, todo el mundo opina y muy pocos hacen, porque hacer es converger y converger es tomar decisiones y las decisiones hay que tomarlas, buenas o malas, son simplemente decisiones. Entonces podemos tener un buen espacio donde tú puedes escribir y generar ideas como tú quieras, pero si no trabajamos las personas, no hacemos nada. Por eso siempre hay que trabajar la estructura y las personas, porque en últimas es un tema de la conducta humana. Y lastimosamente a nosotros nos enseñan más habilidades de ejecución. Y todo el mundo aquí está esperando cómo ser más creativos. Y se leen 50 libros de cómo ser más creativos. Pero si no aplican, si no buscan y aplican, eso y nada es lo mismo. Y digo lastimosamente porque uno entra al colegio con bastante creatividad, con bastante curiosidad, llega al colegio y eso se lo van quitando. Y como digo yo, entra a la universidad, lo rematamos y lo acabamos y lo encasillamos. Y es porque tienes que ser ingeniero y tienes que ser ingeniero. Pero profesor, yo eso lo voy a hacer cuando termine. Y para terminar, ¿es necesario hacer eso que quieres hacer? No. Entonces hay que generar mayor habilidades de búsqueda para no generar más creatividad, sino para recuperar y sostener la creatividad con que nacemos. Y este autor cristense plantea 5 habilidades que son fáciles de entender, son fáciles de hacer y son muy sencillas. Uno es la capacidad de asociar. ¿Y qué es la capacidad de asociar? Ya lo hizo Steve Jobs una vez con estos aparatos. Integró muchas funciones y circunstancias que ya existían. Unos pueden ver la innovación desde la perspectiva del diseño, yo la miro desde la perspectiva de muchas cosas que ya existen,
las integró en un aparato como esto y le encontró nuevas funcionalidades. Entonces la capacidad de asociar es importantísima en ese proceso. Otra forma es la capacidad de observar. Y lo vemos a diario con las personas que viajan mucho, lo hemos visto con los emprendedores que han pasado por aquí. En la medida que tú viajas y conoces, tienes más capacidad de hacer. Y hoy en día es muy fácil conocer, a veces sin viajar, pero viajar es muy importante. Y encuentra uno personas que viajan sin plata. Y viajan, no es necesario ser rico para viajar. Y otro aspecto muy importante tiene que ver con la capacidad de cuestionar. Porque en innovación no hay producto terminado. Nosotros vamos por aquí en creatividad, dentro de 2 meses tenemos algo muy importante, tenemos 10 nuevas aplicaciones de negocio dentro de nuestro laboratorio. Y ahí nuestro laboratorio deja de ser ciencia y tecnología para convertirse en un laboratorio de innovación. Y un aspecto importante es la capacidad de relacionamiento, el networking, porque muchas veces uno no es capaz de hacer una idea porque no lo conocen o porque no conocen las personas indicadas. Y por último, y no por ser la última, la menos importante, es la capacidad de experimentar como está en el centro. Porque lo que yo hago, lo hago. Porque lo que yo hago, lo pruebo. Y es por eso que nosotros planteamos que el concepto de innovación tiene que ver con una rueda. ¿Y por qué tiene que ver con una rueda? La rueda fue inventada hace muchos años. Nosotros no inventamos nada. Nosotros lo que hacemos es coger con lo que existe y le damos otra forma, le buscamos otra idea y lo ponemos a funcionar. ¿Y por qué tiene que rodar? Hombre, porque lo que yo pienso lo hago. Porque si no lo hago no sé si es efectivo. Si no sé si es efectivo, no sé si es innovación. Entonces para nosotros la innovación es una rueda que hay que rodarla constantemente, que no hay que inventarla porque ya está aquí inventada, lo que hay que hacer es nuevas formas para hacer adelante. Y ese es el concepto de innovación que enseñamos, desde pregrado, posgrado y a cualquier charla empresarial. Ese es nuestro propio concepto, poner a rodar las cosas más rápido que los demás, porque en ese proceso uno le va bien, y si le va bien, sigue creciendo, y si le va mal, simplemente se para, analiza y sigue. Y para terminar, la creatividad es la base. Entre más ideas tenga, mayor capacidad de innovación. Normalmente la gente cree y se casa con una sola idea. Nunca uno se puede casar con una idea, porque la rueda no funciona con una sola idea. Simplemente, entre más ideas tenga, mayor oportunidad tienes, porque en muchas ideas vas a fracasar, pero con una que consigas, seguramente empezarás a triunfar y la idea es seguir triunfando. Muchas gracias.